ISBN, el podcast de la feliz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén viendo en el futuro. Yo soy Diego Murcia, soy escritor, soy periodista y soy el productor del podcast ISBN, que ha llevado ante ustedes a diversos autores y diversos participantes de esta feria del Libro de la Frontera. Hoy vamos a conversar con un nuevo invitado, quien pasa a presentarse justo ahora. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Soy Vicente Alfonso. Hola, Vicente Alfonso. Yo tengo entendido que tú te especializas en novela negra. Así es. Digamos que por clasificarla de alguna manera, efectivamente, las novelas que he escrito caen dentro de la clasificación de novela negra, aunque varias veces también he precisado que mi irrupción en el género, mi ingreso al género negro, no solo tiene que ver con mi afición a leer novelas negras, sino con mi historia familiar, porque soy hijo de una juez. Soy hijo de una juez y de un abogado criminalista. Entonces, en mi casa, mucho antes de que me interesara a mí leer novelas negras, o que supiera yo incluso de la existencia del género, estaba ya familiarizado con los expedientes criminales, con el ambiente en los juzgados, con el debate que acompaña un proceso de procuración de justicia, ¿no? Entonces, digamos que por muchas razones y por biografía estaba ya predestinado a esta visión de no solo de la literatura, sino del mundo. Es casi que como una ¿cómo le llaman? Es como una autorrevelación, como una autopredicción, que uno habla de lo que sabe. Y tú sabías mucho de ese tema. Así es, efectivamente. No es que académicamente tuviera muchos conocimientos, pero sí estaba muy familiarizado. Lo he dicho en algunas otras ocasiones. Yo aprendí literalmente a leer en las escaleras del juzgado donde trabajaba mi madre. Y una de mis lecturas era justamente las carpetas que ella se llevaba a la casa para estudiarlas por la noche, porque en algunas ocasiones tenía que dar alguna respuesta o emitir alguna sentencia al día siguiente. Entonces a mí me llamaba mucho la atención qué contenían esas carpetas como para reclamar tanto su interés, y creo que en buena medida eso me acercó al género también. Un poco más grande, adolescente, me di cuenta de que había un género literario que abrazaba muchas de estas situaciones y convenciones, y pues de ahí en adelante aquí estoy. ¿Cuál debería ser el verdadero nombre de este género? Porque muchos le llaman negra, roja, detectivesca, noir. Justamente hace unos momentos estaba yo presenciando una mesa entre académicos que estudian estos géneros, y pues no hay un consenso absoluto alrededor de esto, justamente porque cada autor, digamos, los géneros no están en estado puro, y entonces hay alguien que, por ejemplo, podamos mencionar a Bef, ¿no? Al colega Bernardo Fernández, que mezcla ciencia ficción con noir, o podríamos pensar en Imanol Canellada, que puede mezclar novela histórica con noir, y así sucesivamente, ¿no? El maestro Elmer Mendoza, ¿no? Lo mismo hace género negro, por supuesto, que policial, porque tiene también al zurdo Mendieta, y también hay narcoliteratura ahí, por supuesto. Entonces, creo que las categorías existen como herramientas para observar la realidad, pero tal como los elementos de la tabla periódica, solemos
no solemos encontrar los elementos en estado puro, es muy raro encontrarlos, sino más bien como extrañas amalgamas, ¿no? De acuerdo a la experiencia de cada autor, y eso lo hace aún más interesante porque cada colega tiene su impronta, ¿no? Mezcla elementos de aquí y allá, algunos por asuntos biográficos, otros por asuntos de intereses temáticos, pero cada quien va logrando su estilo. ¿Colocarías tú al mismo nivel a la novela gráfica, el género de cómics o de detectives dentro de esta amalgama? Por supuesto. Pienso en un ejercicio similar. Carlos Monsiváis, en la antología de la Crónica en México, incluye, por ejemplo, a la familia Burrón, ¿no? Como parte de Crónica, y si podemos pensar que Gabriel Vargas es un cronista que no desmerece, por supuesto, en su ejercicio frente a cronistas como Guillermo Prieto, como Juan Villoro, por supuesto también los novelistas gráficos hacen su chamba y la hacen muy bien, ¿no? Me apasiona mucho saber que hoy tenemos a la mano gran variedad de situaciones donde podemos acceder a este tipo de literatura, a veces en diferentes formatos, ¿no? Radionovelas o podcasts que han sido convertidos. Esos audios son basados en libros, ¿no? Tenemos también series de televisión, películas, bla, bla, bla. Será mi percepción nada más, pero siento que últimamente el género se ha vuelto como muy popular y cada uno siempre está tratando de superar al anterior. No sé cuál es tu percepción respecto a eso. Creo que sí, creo que tienes toda la razón, Diego. Y quisiera evocar a mi maestro, ¿no? Federico Campbell. El maestro Campbell decía que la realidad se estaba volviendo criminal, ¿no? Parafraseando a Saramago, que decía, es que yo no soy pesimista, es que la realidad es pésima. Él decía, yo no soy un novelista negro, o no soy un novelista criminal, lo criminal es la realidad. Y de hecho acuñó a su vez con su maestro Leonardo Sciascia, en alguna de estas visitas que solía hacerle a Sicilia, él empezó a hablar de la sicilianización primero de México y luego de la sicilianización del mundo. Okay. Y yo creo que fue una visión muy adelantada a su tiempo, porque él empezó a hablar de esto en los años 70 y ahora vemos que el crecimiento de los poderes fácticos, el peso enorme que tienen, digamos, todas estas economías sumergidas que representan lo ilegal, es innegable, ¿no? No hay elección, no hay gran negocio en donde no haya una manifestación negra. Exactamente de lo criminal. Entonces creo que eso, por supuesto que se tiene que reflejar en la literatura. O sea, la literatura es una crónica, digamos, aun cuando es ficción, es un retrato de su época y vivimos épocas absolutamente criminales. Entonces creo que siempre he celebrado que el género aporta elementos suficientes a los lectores para tener una aproximación crítica con esa realidad. Es decir, cómo vamos a lidiar. La literatura es una especie de laboratorio que permite a los ciudadanos conocer lo que está por debajo de la superficie, porque no llegamos a un restaurante o a un negocio a preguntar cómo andan las cosas y si hay lavado de dinero, ¿no? Por supuesto. Pero en una novela sí podemos ver lo que está ocurriendo detrás del telón y podemos acostumbrarnos a recibir todos los discursos con una perspectiva crítica y enfrentarlos, ¿no? ¿Por qué crees que gusta tanto este género? Digo, pienso en Breaking Bad, pienso en La Casa de la Moneda. No solo gusta, sino que de repente nos identificamos y le vamos a los malos. Creo que es por eso. Pienso, por ejemplo, en Los Soprano, ¿no? La figura de Tony Soprano, que por cierto le parecía también seductora al maestro Campbell. Él me puso de tarea ver Los Soprano y órale, por supuesto que lo agradecí. Y él solía decir eso, ¿no? Justamente Tony Soprano es alguien que pareciera un ciudadano promedio, ¿no? Y que solamente a través de este andamiaje que representa la serie nos permite traspasar esa barrera de su vida privada. ¿De qué otra manera nos podríamos asomar a los rincones más oscuros y más secretos de estos personajes? Y él añadía una cosa que me parece brillante, que es
también le da esperanza al ciudadano promedio de tener elementos para enfrentar al Estado, porque no es solamente, digamos, este carácter que cada vez más, entre comillas, criminal, no viene solamente de los poderes fácticos, sino también de los estados, que van en no pocas ocasiones arrinconando a los ciudadanos. Es decir, vamos perdiendo derechos que habíamos adquirido en otro momento. Los trabajos se están precarizando, ¿no? Y todo eso nos hace sentir asediados muchas veces por el Estado mismo, que sería el encargado de protegernos. Entonces yo creo que la popularidad de estas series y de la figura del antihéroe, del criminal, viene de ahí, de que a veces nos sentimos en la necesidad de empoderarnos frente a un Estado que nos asedia y no nos protege. En la construcción de personajes memorables que tú pudieras recordar, ¿qué es lo que más destaca de una novela negra que lo hace diferenciarla de una novela de aventuras, de qué sé yo, de amor, de acción o cosas así por el estilo? Creo que si bien ninguna literatura es pasiva, en especial la literatura policíaca y la novela negra demandan por parte de los lectores una proactividad y un involucrarse que no nos impide permanecer impasibles frente al libro. ¿A qué me refiero? Cuando uno lee, y vuelvo a este asunto de los expedientes, yo ahora estoy promoviendo una novela que se llama La sangre desconocida, es mi más reciente novela, la publica el sello Alfaguara, y tiene el formato de un expediente. Y pienso en aquellos viejos expedientes que leía yo cuando era niño en el juzgado donde trabajaba mi madre. ¿Por qué? Porque un expediente tiene básicamente la forma de una novela también. Leemos un testimonio, digamos, del acusado y nos da una versión de los hechos. Okay. Inmediatamente después viene el testimonio de un testigo o de algún otro involucrado en el proceso y echa por tierra lo que dijo el testigo anterior. Entonces uno no puede permanecer impasible, tiene que empezar a discriminar. Es uno como lector el que empieza a juzgar y decir, esto puede ser cierto, esto no, quizá este está diciendo la verdad o esta parte de lo que dijo es verdad y esto es mentira. Entonces creo que eso hace muy atractiva la novela porque nos brinda y nos exige de hecho un papel activo en este ejercicio que es leer. ¿Cuál es una de tus novelas de este género más favoritas? Pues, digamos, yo evocaría también a otro gran colega y maestro, Eduardo Antonio Parra, que dice, muchos escritores ven a sus libros como hijos. Yo, al contrario, no suelo renegar de ellos, pero sí me han traído, luego me voy reconciliando con ellos. Esta última novela, La sangre desconocida, me exigió 11 reescrituras, wow. Pero me gustó, al final me gustó cómo quedó. Hay otra que se llama Huesos de San Lorenzo, ha sido traducida a varios idiomas, al alemán, al turco, al italiano, al griego, y me sigue trayendo lectores, cosa que le agradezco. Mi primera novela se llama Partitura para Mujer Muerta, me dio mi primer premio literario, ¿no? Entonces cada una tiene sus cosas, pero pienso que si bien tienen estrategias muy distintas, todas quedan englobadas por esta característica de no dejar al lector impasible y en un estado de pasividad, sino le exigen involucrarse y tomar decisiones. Si se equivoca no importa, ¿no? Pero es el lector quien juzga al final qué pudo ocurrir. De la época tuya, de cuando visitabas a tu madre en los juzgados, ¿te han quedado algún tipo de amistades que de repente te pasan casos y te dicen, mira, esta historia está bonita, está interesante? Fíjate que no, porque ella abandonó el juzgado justamente porque no está de acuerdo con ciertos manejos de los casos. Lo que sí ha quedado en el rastro familiar es
personas que van a buscarla a ella, a la casa. Ella atendía, por ejemplo, casos familiares y personas involucradas que en ese momento eran niños, ahora son adultos y suelen buscarla la mayoría de las veces para agradecerle lo que hizo por ellos. Qué genial. Porque era una juez muy, muy involucrada. Yo suelo contar que en más de una ocasión se llevaba a niños a la casa, por ejemplo, para festividades como Navidad, porque no tenían dónde pasar las festividades. Y pues yo no conozco, claro, eran otras épocas, ahora sería mucho más difícil hacer eso, pero en aquella época, y estamos hablando de hace 40 años, ella tomaba esa clase de iniciativas. Si había niños que no tenían ningún familiar, que se habían visto involucrados en algún asunto ilegal y estaban a resguardo en un albergue, no era raro que terminaran pasando algunos días en su casa. ¿Qué opinaba tu madre de lo que escribías? Bueno, lo que escribes. Pues ahora no suele leerlo. Leyó creo que las primeras 2 novelas y ahora se mantiene al margen. Creo que fue una etapa que le dejó satisfacciones, pero que también le trae recuerdos conflictivos y en parte quizá por la visión que tengo yo de la realidad, pero también por los recuerdos que le pudiera acarrear esta serie de historias, mejor creo que se mantiene lejana. Sí. Sí. ¿Y alguien más en tu familia ha optado también por la carrera literaria? No, aunque tengo un hermano por cierto que es gemelo, somos gemelos, se llama Frino y es compositor de música. Él tiene un doctorado en estudios latinoamericanos y es repentista, es decir, él improvisa décimas, es muy bueno en eso. De hecho, fue el tema de su tesis doctoral. Entonces, si bien es un gran lector de novelas, es un gran lector de poesía, su aproximación con la palabra tiene que ver más con estos fenómenos que no dejan de ser expresión literaria, ¿no? Una literatura verbalizada que no por ello es menos importante, ¿no? Es igualmente importante porque es la crónica de lo que pasa en nuestras realidades, en el día a día. ¿Y alguna vez has caído en la tentación de querer contar alguna historia personal de la familia? De la familia no. Sí, por supuesto todos trabajamos con la memoria y tú claro. Lo sabes, ¿no? Pero siempre deformada por las herramientas de la ficción. Pero lo que sí suelo hacer es mezclar mucha realidad, digamos, del contexto nacional. Me gusta que los lectores, siempre me dicen eso, suelen decirme eso en las charlas con lectores o en las presentaciones de libros, me dicen, oye, me la pasé googleando a ver qué era real y qué era mentira, porque siempre el contexto trato de apuntalarlo. He sido periodista por más de 20 años, entonces me gusta reportear las novelas, siempre hablo de reportear las novelas, y entonces hay una amalgama que nos recuerda a un autor argentino, Juan José Saer, que decía, la ficción no es lo contrario de la realidad, es su complemento, que no es lo mismo, ¿no? Y yo trato de hacer eso. Qué bonito. Bueno, ¿qué actividades andas haciendo aquí en la feria? Básicamente estoy participando en el encuentro que se llama La Guía Roja, que ha agrupado a muchos colegas que se dedican al género negro, al género policial, al género rojo, a la crónica, que también me gusta, me apasiona mucho la crónica. Entonces estoy participando en las mesas, en algunas como ponente, en otras como espectador, pero son actividades importantes porque nos permiten analizar y dirimir diferencias y en algunos otros casos incluso propiciar diferencias, que también siempre es saludable, ¿no? Los debates son muy saludables y las mesas se prolongan más allá del tiempo formal, ¿no? Hay debates que nos llevamos cada quien a la casa y que continúan más allá
de lo formal en el terreno de la creación. Y mañana me toca presentar justamente La Sangre Desconocida, mañana sábado, como parte de una de las mesas de novedades de literatura negra. Excelente, pues ha sido un placer hablar contigo, te deseo todo lo mejor en tu carrera. Muchas gracias. Nada más quisiera terminar, redes sociales o página web donde la gente te puede localizar o puede buscar tu literatura. Sí, en Twitter estoy como Vicente-Alfonso, tengo Facebook, está un poco saturado, ¿no? Ya no puedo admitir más amigos, aunque a veces hago limpiezas sí, sí, para poder dar cabida a nuevas amistades, porque siempre es bueno. E incluso en Instagram siempre estoy tratando de mantener al tanto las redes con las cosas que ando haciendo, ¿no? He presentado esta novela desde noviembre para acá en yo creo que 15 o 20 ciudades, wow. Distintas ferias de libro, etcétera. Entonces, pues sí, es parte de la chamba, ¿no? Estar en contacto con los lectores y con los colegas. Bueno, ahí lo saben, ahí lo tienen, ya lo saben dónde buscarlo, dónde acercarse a él y dejarle bonitos comentarios, porque de eso es de lo que vive el escritor, de que gusten los temas que uno presenta ante ustedes. Gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Al contrario, gracias a ti, Diego, un placer conocerte y platicar contigo. Excelente, mil gracias. Nos vemos, señores. ISBN, el podcast de la Feliz.